Type y anticona. Dos nomás hay. Ujú. Toda la pantalla. Vamos a compartir mi pantalla. Muy bien, ahora están viendo mi pantalla. Ya comencé a grabar. A ver, entonces ahora nos toca detector de partículas. Como habíamos dicho antes, la detector de partículas ¿no? Detectan las partículas de alta velocidad y baja velocidad. Pueden detectar electrones, partículas alfa, partículas beta, positivos, negativos. Entre ellas habíamos hecho, para detectar estas partículas, la radio gamma también. Los neutrinos también se pueden detectar con emulsiones nucleares. Después habíamos hecho las cámaras de trayectorias. En la cámara de trayectorias había una cámara de niebla que consistía en una cámara en la cual había un gas, ¿no? Que detectaba, ¿no? La partícula. Cámara de burbuja, ¿no? Aquí el rayo con el gas, la interacción del rayo con ese gas y un campo eléctrico hacía burbujas. La cámara de chispa, eso es lo que no habíamos hecho, ¿no? A ver, estamos en la cámara de chispa. También entonces eso consiste en una cámara lleno de gas, ¿no? ¿No? Que consiste en un sistema de placas conductoras conectadas en forma alterna a 20.000 voltios. Vamos a ver esa figura. No la bajé. Vamos a ver. Descargas, aquí está. ¿Qué página estará? Más o menos por aquí, ¿no? ¿Qué capítulo es? Bueno, profesor Carita, Buenos días, recién te levantas. Ya estoy a media hora acá. disculpe, profe. No, estoy bromeando nomás, no te preocupes. ¿Qué No, lo capítulo? que pasa es que no me había dado cuenta porque había entrado una llamada a mi teléfono y sonaba tú, así que dije, voy a ver, de repente es el profesor que va a hacer clase, así es que volví, efectivamente, usted ya estaba, había mandado el link para entrar a Ay, ay, clase. ay. Bueno, entonces estamos aquí en la clase. Ya habíamos hecho esto. Detector de partículas. Este creo que no es. Profesor, ¿ya empezó ya? ¿Ya ha empezado o recién va a empezar? Sí, ya empezamos, ya empezamos. Ah, acá está, ¿no? Esta es la gráfica que quería mostrarles, ¿no? ¿No? En la vista de la sección transversal de una cama típica de chispas, ¿no? Entonces aquí, ¿qué página era? La cámara de chispa dice que consiste en un sistema de placas conductoras conectadas en forma alterna a 20.000 voltios, ¿no? Aquí está la placa, ¿no? Aquí está el voltaje, ¿no? Positivo, negativo. Y aquí, si ustedes ven, están interconectados una a continuación de la otra y no se conecta con la otra capa, ¿no? Con el polo positivo. El polo positivo aquí y el polo negativo acá. Entonces aquí se producirán entonces varios fenómenos, ¿no? Son placas de aluminio, por ejemplo, conectados, y si hay un voltaje, entonces acá habrá campos eléctricos, ¿no? Consiste en un sistema de placas conductoras conectadas en forma alterna a 20 kV, o sea, 20.000 voltios. Y otras placas a tierra que producen campos eléctricos muy intensos a través de los huecos.
Entonces, esta capa que está acá afuera, alrededor de esas placas conductoras, ¿no? Está conectado a tierra, ¿no? Entonces aquí dice que producen campos eléctricos muy intensos, ¿no? En estas partes, ¿no? Entonces ocurre una chispa, ¿no? Ya que hay un campo eléctrico acá, ocurre una chispa a lo largo de iones, marcando la trayectoria de una partícula. Pero por aquí hay chispas que salen y aquí puede haber una interacción y aquí entonces el, la chispa sigue la trayectoria de la partícula, ¿no? Y estas trayectorias entonces son fotografiadas por una cámara. Y acá hay un lente para observar mejor el fenómeno. Bueno, existen cámaras pequeñas, bien pequeñas, cámaras de chispas bien pequeñas, ¿no? Que pueden ser llevadas en globo o en cohetes hacia, hacia la atmósfera, ¿no? Y detectar ahí las partículas que existen ahí del universo, ¿no? En especial del Sol, ¿no? Y muy grandes, que pesan muchas toneladas para, para investigar neutrinos, ¿no? O sea, con esto también podemos investigar neutrinos como blancos muy masivos, ya que el neutrino tiene una probabilidad de interactuar extremadamente baja, ¿no? Entonces con esto parece que el neutrino puede ser detectado con esto, ya que esto forma una especie de una capa muy masiva, ¿no? Y como es gigante, entonces el neutrino llega acá y lo detecta, ¿no? Por ejemplo, aquí está esa figura, ¿no? Esta es una cámara de chispas que actúa como telescopio de rayos cósmicos. A la izquierda se ve una cámara de chispas de 1 metro cúbico con placas horizontales. Y a la derecha un espejo en el cual se puede fotografiar. Aquí está el espejo y se puede fotografiar. Una de las cámaras de la cámara de chispas con la cámara del centro. Otro espejo fuera de la vista a la izquierda, está por acá. Proyecta una segunda cara sobre la cámara fotográfica para que se pueda obtener una vista estereoscópica de las proyecciones de los rayos cósmicos. Dice que tiene 36 capas de aluminio, tiene esa cámara de chispa. Y acá hay una sección transversal de la trayectoria, ¿no? De las partículas detectadas. Entonces acá dice un rayo cósmico interacciona en la cámara de chispas. Entra por acá, ¿no? Se dirige a la parte inferior derecha. Muestra una interacción en lo alto de la cámara con una producción de una partícula secundaria y de rayos gamma. Entonces aquí se reparte en dos, ¿no? Como la evidencia la trayectoria a la izquierda de la dispersión de chispas aisladas, ¿no? Bajo esto. Bueno, también hay detectores electrónicos, ¿no? Dentro de los detectores electrónicos, ahora sí usamos un poco de electricidad y electrónica. Están las cámaras de ionización, que contiene un gas, ¿no? En esta cámara, ¿no? Cerrada, puede ser en un cilindro, contiene un gas en el cual las partículas que pasan ionizando el gas por un tiempo largo
y los electrodos coleccionan los iones que están a un voltaje moderado. Entonces tenemos una cámara, ¿no? Dentro de la cámara hay un gas, este de aquí, un gas inerte. Dentro de la cámara hay un gas, ¿no? La partícula pasa dentro de una ventana bien delgada de mica, ¿no? La partícula entra y ioniza el ambiente. Este es el electrodo, ¿no? Y como acá hay una diferencia de potencial, un voltaje aquí, una diferencia de potencial entre esta chispa y esta varilla, él atrae entonces la parte ionizada, lo choca aquí y aquí hacen un circuito R con un voltaje, y aquí llega esa señal, ¿no? Como un pulso, llega esa señal, y para ver el pulso tenemos que amplificarlo, ¿no? Entonces aquí colocamos un amplificador de ese pulso y ahí vemos la señal. Y con este voltaje que está aquí más o menos, ¿no? Logramos hacer que el pulso llegue acá y pueda ser guardado en una computadora, o en aquel tiempo no había computadora, ¿no? A mano lo tenían que hacer. Se puede aumentar la presión, que consumirá más gas para que actúe como blanco, aumentando entonces la sensibilidad de la cámara de las partículas incidentes. Entonces, si aumentamos el gas aquí, aumenta la presión, aumenta la densidad y más partículas pueden ser ionizadas. Por eso es que aumenta la sensibilidad. Entonces, la energía depositada aquí es proporcional al número de iones producidos aquí en el gas, que dan una medida de la carga y la velocidad de esta partícula. Entonces, ¿qué hace esto? Mide la carga y la velocidad de esta partícula. Este voltaje, la energía depositada, este que está aquí, el pulso, es amplificada, y esta señal, y es la señal de salida de la cámara. Entonces, esta es guardada. Vean ustedes que aquí la señal que llega aquí es conectada a una resistencia en serie con el voltaje, ¿no? Con el potencial de entrada, ¿no? Entonces, este es un recipiente lleno de gas. Los electrodos, este electrodo, ¿no? Están formados por un cilindro exterior de metal conectado a un voltaje negativo. Aquí está el voltaje negativo. Dos, este electrodo central, alambre conectado en serie con una resistencia R y un voltaje, y el voltaje positivo, aproximadamente con 200 voltios. Esta es una mica delgada por donde entran las partículas o fotones de la cámara. Estas partículas que entran ionizan parte del gas en el interior de la cámara. Los iones son atraídos por el electrodo, por el campo eléctrico que pasa aquí. Aquí hay un campo eléctrico, ¿no? Aparece entonces un pulso del voltaje entre A y B. Un voltaje aquí entre A y B, que es amplificado y guardado. Acá hay una curva. Esta es la gráfica del pulso de voltaje producido por una partícula cargada o por radiación ionizante contra el voltaje aplicado para un detector lleno de gas. Muy bien, entonces aquí está el voltaje de 0 hasta 250, ¿no? Es producido por la cámara de ionización, ¿no? Y la señal o el voltaje, ¿no? El pulso de voltaje o la señal que ha sido guardado, ¿no?
más o menos es entre A y B, ¿no? Entonces, al variar el voltaje, este voltaje parece que es más o menos constante. La gráfica de voltaje del pulso versus voltaje aplicado, ¿no? Más o menos el voltaje aplicado es unos pocos, entre 0 y 200, ¿no? Unos pocos voltios y 250. En promedio puede ser 200 voltios. Todos los iones producidos por las partículas o fotones son recogidos por los electrones. El pulso AB es independiente del voltaje porque esto es prácticamente constante, ¿no? Es decir, la cámara no mide la energía de las partículas. No puede medir la energía de las partículas porque este es constante, ¿no? La energía para formar un ion es de 32 electronvoltios. Por ser muy pequeña la ionización de una partícula cargada, la cámara detecta irrupciones de partículas en lugar de partículas individuales. O sea, que aquí no detecta nada, ¿no? ¿No? Hay pequeñas chispas que no se ven, ¿no? Pero puede distinguir irrupciones de las partículas alfa y de las de beta, ¿no? Ya que las alfa tienen carga mucho mayor que las de beta. Esas sí se pueden diferenciar, dice. Entonces, estas cámaras aquí entre A y B hasta 200 voltios, ellos detectan rayos X y rayos gamma, ya que ellos ionizan fácilmente el gas, ¿no? Tenemos esta señal de aquí. Entonces, si tenemos esta señal, entonces, en el detector, entonces podemos, o en el voltímetro, ¿no? O en el osciloscopio también puede ser, ¿no? Ya sabemos que hay rayos X o rayos gamma. Contadores proporcionales. Es esta parte de acá. Estoy aplicando a los electrodos, ¿no? Un voltaje entre 250 y 800 voltios, ¿no? En este rango, ¿no? Son acelerados, los iones originales, entonces son acelerados a energías suficientemente grandes para generar otros iones por colisión con las moléculas de gas. ¿No? Por ejemplo, aquí, a ver qué es lo que quiere decir él. Es que él choca por acá. Estos electrodos también, al chocar con otros, estos iones, al chocar con otros, con el gas, también producen más iones. Entonces se producen más iones y comienza a aumentar, ¿no? Y la señal es aumentada, ¿no? Entonces, mientras más se sube el voltaje, más iones van a interactuar, ¿no? Del gas, ¿no? Por eso es que este voltaje, esta señal de la voltaje aumenta, ¿no? La carga total recogida por cada partícula es mayor y proporcional a la carga original. Entonces, a mayor carga recogida por el electrodo, ¿no? A mayor carga original, mayor carga recogida, ¿no? Es por eso que aumenta esto, ¿no? Pueden entonces calibrarse con exactitud para detectar o ignorar diferentes partículas. Por ejemplo, los rayos alfa producen mayores pulsos de voltaje que los electrones o protones, por tener entonces mayor carga eléctrica. Entonces se puede aquí fijar, por ejemplo, para este voltaje, 500, este es para electrones, otro voltaje para protones y otro para partículas alfa, ¿no? Mientras más alto, más carga tiene. Y esta es la figura, ¿no? Que es proporcional, la señal entonces es proporcional, comienza a subir al voltaje aplicado, ¿no? En la región BC, la altura del pulso es proporcional a la energía de la partícula incidente, ¿no? Él va subiendo
entonces es proporcional a la energía de la partícula. Puede ser partícula alfa, puede ser protón, puede ser electrón. Entonces, ¿qué hace este contador? En esta región cuenta las partículas que entran, ¿no? Como pulsos, ¿no? De cada pulso es contado, ¿no? Entra una partícula y ahí es detectada, aparece la señal. Después, como es descargado por el electrodo, ¿no? Desaparece en instantes, ¿no? Hace como un sonido, ¿no? Y así se va contando. Entra otra partícula, aparece otra señal. Entra otra partícula, aparece otra señal. Por eso es contado, ¿no? Y también se puede medir la energía, ¿no? Entonces podemos contar las partículas alfa, beta, electrones, protones, ¿no? Y podemos seleccionar una de ellas o podemos ignorar diferentes partículas para estar en la que mejor se detecta, ¿no? Contador Geiger-Müller. Seguimos ahí. Es la región de contador Geiger-Müller, ¿no? Esto fue hecho en 1913 por Geiger y Müller, ¿no? Entonces son voltajes entre 800 y 1000 voltios. Una carga iónica, entonces, produce ionización en todo el gas, ¿no? Se llama condensación de avalancha. Al producir entonces ionización en todo el gas, hay una condición de avalancha, ¿no? ¿Por qué? Por el alto voltaje que hay, ¿no? Prácticamente todo el gas se ioniza, ¿no? Entonces produce un pulso muy grande, más o menos a esta altura bien grande, 10 a la 4, ¿no? Unidades arbitrarias, ¿no? Produce un pulso muy grande en esta región CD, prácticamente constante, ¿no? Aquí, prácticamente constante. En esta última parte pues, sube, ¿por qué? Porque ya el detector se malogra, ¿no? A partir de los 1000 voltios se rompe la capita y se malogra, por eso es que va hacia arriba. Ya no detecta nada, ¿no? Entonces el electrodo se conecta a un circuito de baja capacidad y alta impedancia, ¿no? Para que ocurran los pulsos. No distingue entonces este contador en esta región, no distingue tipos de partículas ni mide energías. ¿Me están escuchando, no? Sí, profesor. Sí, profesor, te estamos escuchando. Entonces no distingue tipos de energía, de partículas aquí, ¿no? No hay tipos de energías, ni mide energías tampoco. Solo cuenta, ¿no? por medio de pulsos las partículas beta, los rayos X y los rayos gamma. En esta parte. Todo está escrito ahí en este manual. Está, ¿no? Para B, entonces mayores que 100, que 1000 voltios, el, el contador se descarga continuamente con la ruptura del gas dentro de la cámara. Y por lo tanto, entonces, se malogra. Otro tipo electrónico es el detector de centelleo.
El detector de centelleo, ¿no? Dentro de la cámara, entonces hay sustancias que emiten un relámpago de luz, ¿no? Al interactuar o cuando pasa una partícula cargada rápida, ¿no? Estas sustancias ya son llamadas centelladores y pueden ser líquidas, cristalinas o plásticas. Por ejemplo, puede ser el sulfato de zinc, que fue usado por Rutherford, ¿no? Para explorar los rayos, la dispersión de los rayos alfa, ¿no? Cristal de yoduro de sodio con talio, ¿no? El talio es el que hace una especie de ayuda, ¿no? ¿No? Para que haya esa chispa, ¿no? Entonces, aquí es usado los rayos gamma para formar fotoelectrones de yodo. El naftaleno y el antraceno, cristalinos, ¿no? Son orgánicos. El tulueno y el trietilbenceno y aceites minerales. Todo eso se puede usar como centelladores. Por ejemplo, se construyen grandes detectores de centelleo para detectar señales muy débiles, ¿no? Por ejemplo, las radiaciones naturales del potasio del cuerpo humano, ¿no? ¿No? Entonces, el cuerpo humano, alrededor del cuerpo humano son colocados estos centelladores y pueden ser detectados este potasio, ¿no? La reactividad del potasio, ¿no? O neutrinos, también podemos detectar neutrinos con estos centelladores, ¿no? Producidos por un reactor nuclear, ¿no? En aquel tiempo se sabía que los reactores nucleares emitían neutrinos, ¿no? Ya sabemos que los neutrinos no nos hacen daño a nosotros, pasan como si nada nuestro cuerpo, ¿no? A nosotros no nos hace nada, pero sí existen, ¿no? La luz emitida por el centellador es muy pequeña y no lo ve el ojo humano ni las cámaras fotográficas. Por eso es que esta luz es recogida por fotomultiplicadores. Pueden ver entonces esto de aquí. O esta figurita que está acá en el libro. No lo he podido sacar, ponerlo en un archivo. Tiempo. Entonces este detector de centelleo está aquí. Aquí está el líquido centellador y aquí está la cámara, ¿no? Usado con un tubo fotomultiplicador, ¿no? Las superficies curvas de donde tienen lugar la emisión secundaria de electrones se llama comúnmente dinodos. Entre cada dos dinodos consecutivos existe siempre un potencial de cerca de 100 voltios. Entonces vamos a describir qué pasa acá, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, la luz emitida por el centellador es muy pequeña, no lo ve ni el ojo humano ni la cámara fotográfica, ¿no? Entonces el rayo llega acá y esta luz no se ve, ¿no? Esta luz es recogida por un fototubo multiplicador, que justo lo vemos en la imagen, ¿no? Es fotomultiplicador. ¿De qué? De electrones. Más grande, creo. No se ve bien, ¿no? En el libro se ve bien. Bueno. En este tubo la luz incide sobre un fotocátodo sensitivo. Aquí está el cátodo fotosensitivo. Este es de aquí. Que emite electrones. Entonces esta luz llega acá y aquí emite electrones, que son acelerados por un campo eléctrico.
de aquí hasta acá hay un campo eléctrico, ¿no? Que dice que es 100 voltios, ¿no? Este electrón que sale de acá por fotoelectrones salen, ¿no? No es como el efecto fotoeléctrico. Sale el electrón, entonces ese electrón es acelerado por un campo eléctrico, ¿no? Entonces hay una diferencia potencial entre estos dos puntos, y llega a este electrodo, donde aumentan más electrones, ¿no? Al chocar aquí aumentan más electrones, ahora salen, por ejemplo, dos. Este nuevo grupo es acelerado, ¿no? En un tercer, llega aquí acelerado, ¿no? Salen dos, pero es acelerado con otros 100 voltios y llega a un tercer electrodo, que también aumentan, ¿no? Ahora ya no son dos, son tres, cuatro, ¿no? Cinco, ¿no? En más electrones. Entonces, esto se repite varias veces, aumentando el número de electrones cada vez que choca, ¿no? Y salen aquí millones y millones, ¿no? Más o menos 1.000 millones, ¿no? Si acá entra uno, aquí en las 14 veces, 12 o 14 veces que se ha repetido esto, llegan 1.000 millones de electrones a la placa P. Esto se repite entonces 12 o 14 veces hasta que la carga original quede multiplicada por 10 a la 9 veces, ¿no? O sea, 1.000 millones, ¿no? O más incluso, ¿no? Esto produce un pulso de voltaje proporcional a la luz recogida, esta luz de acá, y a la energía depositada por la partícula cargada en el centellador. Todo esto ocurre entonces en 10 a la menos 9 y aquí también en 10 a la menos 9, por lo tanto se puede medir un pulso, ¿no? Y se puede diferenciar del siguiente rayo que llegue aquí, ¿no? Por eso entonces también cuenta, ¿no? Cuenta. Detector de centellado con un fotomultiplicador, entonces, ¿no? Esta es la figura. La partícula produce un destello en A, entonces por efecto fotoeléctrico libera un electrón en B, fotocátodo se llama esto. Se producen más electrones por emisión secundaria y así el efecto de un electrón es multiplicado muchas veces, ¿no? 100 voltios es el potencial acelerador entre dos electrodos. La señal amplificada en la placa P, señal amplificada, si aquí hay uno, aquí hay 1.000 millones, ¿no? Es detectada en un microamperímetro, acá está el microamperímetro. Aquí sale la señal y aquí pasa un microamperímetro, una corriente bien baja, ¿no? Del orden de los micros, en serie, colocada en serie con una resistencia, ¿no? Este voltaje entonces pulsante es guardado. En aquel tiempo no había computadores, entonces lo guardaban, lo medían nomás y lo guardaban, ¿no? Seguro colocaban aquí un amplificador y escuchaban cuántos sonidos salían, ¿no? Y también el voltaje que salía, ¿no? Para ver si es que era un electrón o una partícula alfa o una partícula beta, ¿no? Etcétera. Muy bien, con eso entonces creo que terminamos la parte de detectores. Acá hay un detector de Cherenkov. Hay otro tipo de detector que no lo he terminado, ¿no? Pero vamos a hablar de en qué consiste. La mayor velocidad es la de la luz que viaja en el vacío, ¿no? Eso lo dijo Einstein como un postulado, así que esto se tiene que aceptar. Es la mayor velocidad de la luz que viaja en el vacío. Entonces, la mayor velocidad encontrada en la naturaleza es la velocidad de la luz en el vacío. La velocidad de la luz disminuye al atravesar un medio con índice de refracción n.
Así que entonces la luz que pasa por un medio se reduce, ¿no?, a C sobre N, donde N es el índice de refracción. Por ejemplo, si el índice de refracción vale 1.5, esto es el 0.66 de C, ¿no?, donde 1.5 es para el plexiglos o plexilas. Entonces, ¿alguien observó esto? Puede suceder que una partícula cargada relativista viaje en un medio transparente con mayor rapidez que la luz en ese medio. Es como, ¿no?, una especie de cono de ondas electromagnéticas es emitido por la partícula en forma visible. Por ejemplo, hay un barco, o la luz entonces está pasando así, por ejemplo, un barco que está avanzando en esta dirección, y si la velocidad es mayor que C sobre N, aparecerá aquí una luz, ¿no?, una luz que atraviesa en forma de cono, ¿no?, que emite a partir de este punto, ¿no?, en forma de cono, ¿no?, así como la huella que deja un barco en el mar, ¿no? Entonces esta luz entonces es medida, ¿no?, y este es el efecto Cherenkov, ¿no? Esta luz entonces puede incidir sobre un tubo fotomultiplicador, ¿no?, y puede detectar partículas cósmicas, ¿no? ¿No? En internet he visto y hay bastante sobre esto, ¿no? Hablan bastante sobre esto, ¿no? Este Cherenkov ganó entonces el premio Nobel de Física ¿en qué año ha sido? En el año 58, ¿no? Con esto se pueden detectar, con ese fenómeno se pueden detectar entonces esas partículas cósmicas que vienen con velocidades relativistas. Muy bien. ¿Cuántos minutos tenemos aquí? Hay 10 personas, ¿no? Y aquí yo los tengo.